Yo tengo que agradecer la invitación. Les voy a contar una pequeña historia de cómo estoy acá. Yo participo de un grupo de trabajo de Claxo, que somos de cada país poquitos. Por la situación de trabajo de cada uno, de Argentina generalmente estamos Alicia Stolkiner y yo, pero quedé yo porque ella estaba muy ocupada, nada más que por eso, pero estamos en la misma línea de pensamiento. Y lo que hicimos fue hacer estudios sociales para la salud. Luego que ese libro, toda la investigación, un trabajo riquísimo entre compañeros de distintos países y de distintas experiencias, me dijo, ¿por qué no lo ves a Giglio en Buenos Aires y entras a la MES? Eso me lo dijo Ana Costa, que participa del equipo de investigación nuestro, y entonces yo quiero agradecer que Ana me recomendó, y yo un día lo fui a ver a Giglio a decirle, me manda Ana. En ese momento, todavía no habíamos pasado esta última elección, estábamos cerca, nos juntamos a conversar con Giglio y veíamos un planteo problemático. Él no entendía cómo yo era doctora en ciencias sociales y psicoanalista, cómo era que me había ocupado, porque él habla de Rolando, habla de la universidad, pero yo les puedo decir el Lanús, que fue mi casa de formación. Entonces, en Lanús podemos decir que la medicina social estuvo en Goldenberg, estuvo en Pillon-Rivière, estuvo en maestros que yo tuve, que verdaderamente agradezco haberlos conocido, Blecher. Podríamos nombrar unos cuantos, que sería para mí lo que en aquel momento llamábamos el pensamiento crítico en la salud. Piensen que yo soy de salud mental, me ocupo, dicho en términos institucionales, yo estoy en el campo de la salud mental. Lo que ocurre es que siempre me interesó estar en hospitales generales y hacer interdisciplina. O sea que mi especialidad no era una especialidad cerrada, y esa era la manera que nosotros entendíamos el diálogo con otros campos discursivos, el diálogo con otros profesionales, porque para nosotros los seres humanos no éramos pedazos de órganos, ¿no? Como se dividía un hospital. Bueno, en esa batalla he participado, otras veces por suerte alguien me avisó que me vaya y lo puedo contar, y seguí porque yo era militante, entonces no podría ser una psicoanalista perdiendo mi militancia. Pero les quiero decir que ese día Giglio se quedó muy impactado cuando yo le iba diciendo, mira Giglio, el psicoanálisis, él no entendía, me decía lingüística como ahora, digo, el psicoanálisis, los psicoanalistas sabemos escuchar y sabemos leer. Lo que hacemos a cada paciente, en cada situación, en cada cosa, es intentar saber leer. Y en el leer no es que esté todo lo que nosotros queremos, es también saber leer lo que no hay, lo no dicho, lo que no llega a decirse. Entonces yo ahí le pregunté a él, le digo, vos fíjate cómo es el discurso que están dando el macrismo, son falsedades que parecen verdaderas, y esa es una lógica muy concreta, que dos falsedades puestas en relación pueden producir una verdad. Dan promesas que son para el futuro, pero la manera en que articulan las frases son del presente, o sea, la prometen que hoy va a ocurrir. Lamentablemente digo esto, y tendría más ejemplos de aquel entonces, porque hoy estamos en un día muy especial. Hoy casi yo decía, me costó pensar si teníamos que estar acá o en la plaza. Pero también creo que es un hecho militante estar en la universidad. No me parece que esté fuera de nuestro hacer, de nuestra política, seguir pensando y estar dispuestos a pensar. Y el deseo de estar en la plaza, bueno, no, y la plaza está llena también, que así estamos, podríamos decir que estamos bien acá. Entonces, en este de saber escuchar y saber leer, el psicoanálisis lo que tiene es una clave de lectura de cómo leer ciertas cuestiones. Y después nos cruzamos con otras formas discursivas, con otras claves de lectura, y de ahí en más vemos cómo seguimos, ¿no? Y así es nuestro trabajo, por lo menos mi modo de entender el psicoanálisis, que nos permite estar hoy acá y decir, bueno, lo de Dilma fue un golpe, la región está atacada, podemos decir algunas cosas, pero no solo decirlas, ver de lo que decimos qué es posible hacer, porque el psicoanálisis no es una cuestión de palabras, de palabrerío, es una cuestión que en la crisis, Lacan decía, en la crisis basta de explicaciones, se trata de ver qué es lo real, que sería lo imposible de soportar, lo imposible de agarrar, pero se trata de acciones, no de
andar discurriendo y explicando, etcétera, etcétera. Bueno, esto un poco para contarles cómo empezamos con Giglio. Giglio se quedó conmigo enganchada con el psicoanálisis y la lingüística, y yo lingüística nunca estudié. Pero a mí lo que me interesa pensar hoy es algo que sí está en el psicoanálisis, que es volver a pensar. Lo que quiere decir volver a pensar significantes, significados y sentidos. Digo lo que quiere decir para un analista, volver a pensar, porque es lo que estamos escuchando en este tiempo todos decimos, hay que volver a pensar. Se habla de autocrítica, vieron que se habla mucho de autocrítica. Yo creo que la noción de autocrítica no conduce a nada, me parece que lo que tenemos que pensar es en pensamiento crítico, cómo nos desprendemos del auto, ¿no? Y vamos a la crítica, y una crítica que deje algún saldo para hacer algo, ¿no? Pero bueno, por eso les digo volver a pensar. Ustedes saben que el que siempre decía de volver a pensar sobre el fondo de la imposibilidad de pensar era Heidegger. Heidegger escribió un libro incluso, que es para mí el mejor, para mí es un libro adorado, que se llama ¿Qué quiere decir pensar?, ¿no? Porque efectivamente cuando nosotros decimos pensar, podemos tener dos vertientes del pensar. Pensar para encontrar acuerdos, descubrir, agarrar las nociones, poder sintetizar, o pensar y es abrir lo que no se deja agarrar, lo que se rompe, lo que se fractura, lo que se escurre. Y bueno, a mí me parece que a mí en este momento, en el día de hoy más que nada, y de aquí en más, me interesa volver a pensar. Y así yo llamé la ponencia, ¿no? La llamé Volver a pensar, significantes, significados y sentidos. Pero también la llamé una batalla sociocultural, y les quiero explicar por qué. Los analistas tenemos a lo largo de la historia montones de batallas, pero los militantes también, múltiples batallas. Las batallas no terminan, no hay un día de una batalla final, porque si no eso es la fórmula del nazismo, la solución final, la solución absoluta. Por suerte, si rescatamos lo rico que tiene la noción de batalla, es andar batallando. En algunos momentos se descansa, en algunos momentos es más intensa. Entonces, yo digo que es una batalla no cultural, es sociocultural, porque en el medio de esta premisa, de este supuesto, me interesa colocar una pregunta esa es la que hay que volver para mí, vuelvo y vuelvo, por lo menos yo vuelvo, es ¿qué quiere decir ser humano? ¿Qué quiere decir ser humano? Parece una pregunta simple, pero yo les diría que es una pregunta-problema muy amplia, con muchas vertientes, y que, por ejemplo, hoy la podríamos situar con el cartel ese de Pablo, que yo también lo puse acá. Podríamos decir que esa pregunta la podemos situar en la tensión entre el derecho de acceso a la salud y el mercado de la salud. Entonces, depende la noción de ser humano que se tenga, se podrá hacer un derecho o un mercado. Entonces, por eso le doy importancia a esta pregunta tan simple y que se puede responder desde muchos campos disciplinares, que es un ser humano, cualquier campo disciplinar nos correspondería decir algo al respecto, ¿no? La otra cosa que quiero contarles, cómo fue la batalla, no les voy a hablar de conceptos psicoanalíticos, les voy a hablar de la experiencia del psicoanálisis, desde la Primera Guerra hasta mi experiencia propia, que muchos años después. El tema es el siguiente, la batalla en aquel entonces, y sigue siendo vigente, por eso la traigo, es si un ser humano es un ser natural o un ser de lenguaje, por ejemplo, o un ser con inconsciente, o un ser partido. Es un viejo debate que sigue teniendo vigencia. Yo que me dedico al campo de la salud mental, ahora van a ver por qué está eso ahí, yo me encuentro con que calcular un ser que su padecimiento puede ser solamente pensado desde lo mental y tratado con medicamentos, es un lindo objeto del mercado, ese ser humano, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay que pensar esto, cómo hoy se responde a esta pregunta. En aquel entonces Freud también tuvo problema. El problema que tuvo Freud fue un problema geopolítico, no fue un problema científico. El psicoanálisis estaba en Viena, ya habían descubierto el inconsciente, ya sabían que el sujeto, el ser humano no era una unidad, no era una persona moral, se sabía que los chicos tenían sexualidad infantil, ya Freud había descubierto unas cuantas cosas. Y
querían extender, la asociación psicoanalítica que había, quería extenderse porque si no se iban a quedar ahogados en Viena. Bien, hay un grupo de la sociedad psicoanalítica que va entonces a Inglaterra y trata de hablar con los ingleses a ver si podían instalar el psicoanálisis en Inglaterra. Como verán, fueron al reino del capitalismo, ¿no? O sea, no es ajeno a nuestro problema actual. Y negociaron que el psicoanálisis entre, sí, claro que sí, entró, pero quitándole dos conceptos fundamentales al que Freud no quería acceder. Después les cuento cuáles. Sin embargo, esto ocurrió, ganó la partida y hoy tenemos la APA internacional, o sea que el capitalismo no es inocente, ¿no? No es inocente. Ni tampoco esa fracción de los psicoanalistas, podemos decir, somos todos iguales, porque esa fracción de psicoanalistas, cuando le pidieron que negocie el concepto de pulsión, que es el concepto fundamental del psicoanálisis que lo diferencia de otras terapéuticas y de otros métodos, bueno, lo negociaron. Entonces hoy tenemos un psicoanálisis con pulsión y un psicoanálisis sin pulsión, con lo cual es otro ser humano, otro tratamiento, pero es el que tuvo éxito hasta la fecha. Yo pertenezco a la orientación lacaniana, que fue una orientación que lo que hizo fue volver a Freud, digamos, ¿no? Lo primero que hizo fue volver a Freud, quiere decir que trató de hacer una nueva lectura que no sea responder a la cuestión inglesa, que el centro del problema está en el yo, en vez de pensar que hay un ser humano sujeto de lenguaje, sexuado y mortal. Entonces cambia absolutamente todo pensar en una persona que existe por sus comportamientos nada más. La otra cosa entonces fue que en el medio de estas discusiones Freud lo que pidió, únicamente les dijo: espero que el psicoanálisis aceptó esto de las terapéuticas, aceptó su derrota, pero dijo, espero que el psicoanálisis no pierda la ensambladura con las ciencias sociales. Y para mí este es un punto clave, porque es el Freud menos conocido, es el psicoanálisis menos conocido. ¿Qué tenemos que ver nosotros con las ciencias sociales? Y no es menor el asunto porque efectivamente la juntura que hubo del psicoanálisis fue más que nada con lo terapéutico, con las ciencias médicas. Fíjense que la APA durante muchos años no podían entrar más que médicos. Entonces, estos temas políticos arman la disciplina, y así como la disciplina puede meterse en temas políticos, ¿no? Hay un vaivén entre el psicoanálisis y la política que podríamos decir, podemos entrar. Este Freud no se lo conoce tanto. El problema siguió, siguió. Él escribió que el barco se mueva pero no se hunda. Tuvo que escribir la historia del movimiento psicoanalítico, que está en las obras completas, y en 1925, el problema continuaba y se agudizó, escribió la autobiografía. Se los recomiendo porque es un problema netamente político que ustedes ven como una manera de pensar al ser humano, y por lo tanto, pensado de esa manera, hay una terapéutica, una noción de inclusión social, o de familia, o de amistad, o de amor, o de todo lo que podemos hacer los seres humanos, que ahí él la está peleando, pero desde el lugar de la pérdida. Por eso también me parecía que hoy yo di vuelta a la clase. Fíjense que todo esto no está acá, yo le estoy dando ahora, yo había comenzado la clase de otra manera, pero yo creo que cuando uno está en la tierra hay que salir a la tierra, no al territorio, no a la clase magistral que estaba programada, que así, por eso yo cambié un poco el programa. Que así, bueno, ahora, ¿con qué recursos contamos para pensar en una batalla? Porque lo que estoy contando es que las batallas los analistas las sabemos dar, siempre aparece la batalla después de un fracaso. Nunca, ay, yo te tengo que devolver esto. ¡Qué barbaridad! Me quedé, toma casi más. Avisá. Sí, casi más. Entonces, por lo menos para empezar, les diría que lo que necesitamos son algunas premisas que nos permitan movernos en la batalla. Ni siquiera les estoy diciendo que la función es ganar, sino es hacer el planteo del problema, construir el problema, poder movernos en el problema, poder generar respuestas pequeñas para el problema, respuestas en plural, le digo, porque me parece mucho más rico, por lo que él decía, como me gusta investigar, me gusta la clínica, pero tomar estas cosas, entonces si uno responde rápidamente se agotó y tampoco sabemos cómo corroborarlo. En psicoanálisis, el modo de investigar es de la experiencia a la teoría y de la teoría a la experiencia, con lo cual siempre tenemos algo de la experiencia que nos mueve a investigar. Y ahora tenemos esto, ¿no? Tenemos una Latinoamérica
perdimos la batalla, ¿cómo lo llamamos, no? Me cuesta pensar cómo es esto. Pero les voy a decir algunas de las premisas con que contamos. Que el psicoanálisis nació, creció y se desarrolla entre la cultura, la política y lo social. No hay un psicoanálisis de laboratorio aislado, solo para pensarlo como una terapéutica, y les diría, el psicoanálisis no es cuestión de especialistas, no hay especialidad, porque si lo pensamos de lo de la especialidad, ya estamos haciendo algo que no es un discurso que habla del sujeto y de los lazos sociales, pero no del lazo social específico y demás. Me parece que la era de la especialización fue una era que fue trayendo el capitalismo cada vez más agudizado. Después, un día podemos, o más adelante, por qué. Lo que yo ya les conté viene con una premisa. Para mí, analista, yo psicoanalista y muchos más, decimos, no hay práctica sin política ni sin saberes. Esto ya viene de Althusser. Althusser nos ayudó con esto. Althusser con Lacan fueron pensando y dijeron esta frase. Así como Foucault en un momento, ustedes tienen ahí esa bibliografía, dijo, es muy importante el psicoanálisis porque sirve para pensar a contrapelo. Lacan decía al respecto, les voy contando frases sueltas que tienen que ver con esta utilidad del psicoanálisis. Ella leyó el artículo del libro y yo le pregunté, ¿te sirvió? Y él preguntó, ¿cómo decís eso? Es que tiene que ser útil, algo que uno produce, tiene que ser útil, un poco útil aunque sea, pero que sea útil. Bueno, Foucault decía que qué suerte que el psicoanálisis va a contrapelo, pero que también es un campo disciplinar que puede armar lazos, enlaces entre disciplinas. Y Lacan, para ser irónico, dijo, piensen con los pies, no con la cabeza. Entonces, bueno, todo esto hace a salir de los modelos, ahora te cambio, a salir de los modelos clásicos del pensar, tiene cierta rebeldía este pensar. Entonces, para mí que podamos vernos en esta línea, que esta pregunta se inserta, que es un ser humano, para volver a pensar dentro del marco de que no hay práctica sin política ni sin saberes. Yo no sé a qué se dedica cada uno de los que está acá, pero piénsenlo en su propia disciplina, no en su propia práctica diaria, cómo es la práctica con la política y con los saberes, o cuando no los hay, ¿qué pasa? En mi práctica, cuando no hay la unión que marcaba Althusser, o que estoy diciéndole yo como premisa, la política y los saberes, lo que nos encontramos son con técnicas o programas, iguales para todos. Fue Althusser el que decía, cuidado que el secreto de la práctica está en los saberes y la política. Entonces, estudiar únicamente prácticas manuales y demás los deja a que lo ejerce sin el secreto de esa práctica. Bueno, también para pensar este problema como analistas, y ya pensando en la relación entre el psicoanálisis y la política, lo que nos dimos cuenta es que pasamos a algunas categorías que tienen que tener la función, nociones que tienen que ser constantes, y sus relaciones pueden ser variables. Las nociones constantes, y esto es por el día que estamos hoy, es lo social, el sujeto y la cultura. Son nociones constantes que tienen que estar cuando pensamos en qué es un ser humano o queremos pensar en acciones, pero las relaciones son variables, las relaciones de esos son variables. Y el otro término que estamos pensando en intersección es Estado, sociedad civil y construcción política. Con Jorge Alemán hace tiempo que venimos trabajando estas categorías, pensadas con el psicoanálisis, y decimos, cada uno de estos términos en su interior tienen una parte de imposibilidad. La sociedad no es toda armónica, toda posible. Solo en el discurso, Macri, por ejemplo, sí lo era. O sea, ustedes ven que ese discurso de derecha, ese discurso que nos gusta escuchar, porque finalmente es una ilusión, y el que sanciona el mensaje es el que escucha, todo bien, todos juntos, ¿no? Hay frases que acuñan, la sonrisa, la alegría, ¿no? El filósofo de la alegría ahora tenemos, ¿vieron?
alcanzar la felicidad, el que no lo hace es un boludo. O sea, les quiero decir, esto tiene doble tejidos, ¿no? Pero me parece que es muy importante pensar con estas categorías, porque por lo menos a nosotros siempre nos trae la pregunta, que hoy es una pregunta candente para mí, ¿cómo hacemos la construcción política? ¿Cómo hacemos la construcción política? Algo ocurrió y necesitamos del Estado, de la sociedad civil y la construcción política. Y hoy para mí es un día ejemplar para estos tres términos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos? La otra cosa que trae el psicoanálisis es lo que podríamos llamar un método, por lo menos yo en este caso lo llamo método. El método, hoy lo llamaría una lectura razonada. Es decir, cuando decimos volver a pensar, es volver a pensar razones, es volver a pensar sentidos, pero siempre está sobre el fondo de un sinsentido, ¿no? Porque si uno cada vez más dice qué quiere decir, qué quiere decir, qué quiere decir, puede quedar sin sentido lo que estamos preguntando, o a donde cae la pregunta no, se agota el sentido. Pero a mí lo que me parece más importante de pensar esto es que el psicoanálisis propone un trabajo, propone trabajar, no propone resolver, propone trabajar y forzar el pensar, producir disrupciones, reformular, tensionar, ¿no? Dejar que todo esté así tranquilo. Y esta puede ser una intervención del psicoanálisis, lo es de hecho, para producir efectos de utilidad pública. Por ejemplo, con el psicoanálisis, con esta manera de encararlo, se ha hecho una ley de salud, de atención de la salud. No la aplicó a Macri, no la aplicaron, pero se ha hecho. 2 leyes. Entonces me parece importante pensar cómo, desde el obstáculo, desde lo que no funciona, desde lo que no marcha, siempre hay un volver a pensar razones sobre el fondo del sin razón. Hay que tener un punto de tope, alguna conclusión hay que arribar, porque después de esto hay que saber, obtenemos saber, pero hay que saber hacer con ese saber, si no es un círculo vicioso. O sea, hay que saber hacer. Ese sería lo que ambiciona volver a pensar con una lectura razonada. Está buenísimo. ¿Voy muy rápido? ¿Quieren que pare un poquito? ¿Me preguntan? Yo porque viene mi colega de mesa. Bueno, entonces estamos en este problema. ¿Y cómo llamamos lectura razonada? ¿No? O sea, pensando, ¿qué hacemos? ¿Cómo es una lectura razonada? Y nosotros decimos que el lenguaje es un tejido del lenguaje y a veces son embrollos del lenguaje. Y poder leer esos tejidos en el uso del malentendido, porque nunca los significantes van a decir exactamente su significado, siempre está partida el enunciado y la enunciación, esto que decía allí, lo de la lingüística. O sea, si pensamos que el oyente es el que sanciona el mensaje, tenemos que hacer uso del malentendido. Esto quiere decir que no podemos pensar que va a haber bien entendido, por algo se habla de teléfono roto, ¿no? Y en ese malentendido y en esa lectura de tejidos del lenguaje es donde podemos obtener alguna pista sobre la respuesta que estamos buscando en nuestro problema, ¿no? ¿Qué quiere decir ser humano? Pero para eso tenemos que darle valor a las palabras, a la palabra, ¿no? Tenemos que pensar si para nosotros la palabra vale, o valen las estadísticas, o valen los programas, o valen todos aquellos test y mediciones que se le hacen a los seres humanos. Entonces, si le damos valor a la palabra, encontramos que hay palabras con diferentes funciones. Tenemos palabras que son llave de acceso al problema, podemos encontrar palabras claves, pero lo más importante es que nosotros tenemos, si investigamos, si nos ponemos a hacer trabajo, decir cuál es, no viene dada. No solo hay que darle crédito a la palabra, sino poder localizar cuál de ellas tiene esta virtud.
El psicoanálisis nos enseñó a nosotros los analistas que hay palabras aceptadas y rechazadas a lo largo de la historia, por los valores morales. Bueno, no hace falta historia. Hasta hace poco decir homosexual, ¿no? Para algunos era una cosa muy espantosa. Hace poco también se expidió la iglesia, ¿no? Sobre algo que tenía que ver con las mostraciones. Bueno, más allá de esto, las palabras aceptadas o rechazadas tienen que ver con valores morales, jurídicos, religiosos, culturales, sociales. O sea que tienen un valor político las palabras, no son ingenuas. Por eso hay que poder leerlas. Creo que lo más importante es leerlas. Hay palabras que tienen uso político y uno la empieza a ver andar porque algún beneficio tienen. Por ejemplo, yo me acuerdo en los años 90, ahora esto ya está instalado, no es novedad, pero de pronto los profesionales del hospital nos llamábamos prestadores. ¿Cómo es prestadores? Y los pacientes eran usuarios, muchos de acá se deben acordar. ¿Y cómo es si un paciente era un usuario? Y de pronto el lenguaje de la empresa entró al hospital, y en algún momento se dijo por ahí, porque yo estaba en la ciudad y era el macrismo el que estaba, decía que tenía que ser rentable un hospital, ¿cómo va a dar pérdida? Entonces tampoco había derecho a la salud, ¿no? Derecho de acceso a la salud. Si había, era asistencialismo, alguno bueno que decidió atender más barato, pero... Y tampoco necesitaban formarse los profesionales, porque eran prestadores, no había profesionales. Entonces me parece que en cada lugar uno puede ver cómo esas cosas insignificantes que parecen que cambió la palabra, hoy están instaladas encima, están instaladas, sin ningún tipo de reflexión. Esas palabras son palabras de la empresa, no son palabras de la salud. Si ustedes se fijan, los libros de Samaja o los libros viejos que tenemos de salud, Blecher, Pillon, Goldenberg, ningún usuario y ningún prestador había. Nada de eso. Y somos los mismos, quiere decir lo mismo. O sea, son significados donde les cambian los significantes, pero al cambiar el significante cambian el sentido también de lo político. De lo político. Entonces... Hace poco hablábamos del anuncio de la cobertura universal de salud. Bueno, estamos palabras también que a uno le suenan, qué bárbaro, qué raro que el gobierno de Macri haga una cosa viola. Claro. Es lo primero que surge cuando uno escucha eso, ¿no? Pero... Después cuando entras a ver la letra Pero, claro. Es que la letra chica justamente es el sentido que comportan, ¿no? Lo que se llama la letra chica. ¿Qué sentido tienen? Porque el resto, cualquiera puede imaginar lo mejor que le parezca, lo mejor, ¿no? Cualquiera, todos tenemos imaginación, dice salud universal, está buenísimo, felicidad para todos, buenísimo. Pero el tema es de que siempre a esa frase le falta qué quiere decir esa frase. Por eso decir qué quiere decir un ser humano puede parecer algo muy elemental, pero cuando hacemos esa pregunta, inmediatamente, por lo menos en el campo de la salud, nos damos cuenta por qué lado viene la manera de entender al ser humano, el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Cómo se lo trata. Entonces, ahora sí podemos ir acá, ¿no? Recién acá, porque yo lo que quise, todo lo que les conté recién tiene que ver con el día de hoy, estos últimos días, ¿no? Poder empezar algo de esto, continuar en mi caso algo de esto para decir, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué está pasando? O tramitar un poco esta angustia que pasamos todos, o este desastre que estamos pasando para poder decir, bueno, ¿qué palabras pueden nombrar esto? Yo creo que hay palabras, no alcanzan las palabras, hay momentos, ¿no? No sé a ustedes qué les pasa, pero decir es un desastre, es no sé qué, no, a veces ni las palabras nos alcanzan. Desastre queda corto. Claro, por eso, y el otro te chinga, y el otro es mala palabra, y así andamos, digamos. Entonces, a mí me interesaba ver qué es un ser humano pensado en el sentido de una batalla y de volver a pensar. Está marcado por dos posiciones políticas. Una posición política necesita de la tecnocracia y del biopoder. Son conceptos complejos. La tecnocracia es la mano derecha del neoliberalismo. Y el neoliberalismo, acá lo ubico como la racionalidad del capitalismo. ¿Y qué necesitan ellos? Que el sujeto no exista, no necesita seres humanos, necesita seres consumidores, seres que pueden serie, seres homogéneos,
Y necesitan cuerpos, o sea, si uno le saca las cualidades al ser humano, como cualidad de ser humano, queda el cuerpo. Y no es que los seres humanos no tengamos cuerpos, pero cuerpo sin ser humano queda una cosa espantosa, ¿no? Y lamentablemente el neoliberalismo está haciendo eso, ¿no? Socavando la condición de humanos y queda reducidos a cuerpos. Agamben trabaja bastante bien esta noción, la de nuda vida, la de los cuerpos desnudos, ¿no? Cuerpos. Y me parece que es importante pensar qué quiere decir esto de pensar ser reducidos como ser humanos a cuerpo. Ahora, ¿qué utilidad tiene? No pensemos que tiene una utilidad para el neoliberalismo esto. La utilidad que tiene es que pueden armar programas iguales para todos. O sea, a nivel de cuerpo somos bastante iguales, pero a nivel de ser humano somos distintos. Entonces, si a nivel de cuerpo se hacen las cosas, se puede generalizar, no hay individualidades, gracias. Se puede pensar en investigar de manera al modo de la ciencia, con objetividad, con exactitud. Y también se pueden armar muchos medicamentos, porque como somos cuerpo y somos organismo, nada más, los laboratorios de fiesta, o sea, se da este fenómeno que conocemos en esta época, que es la medicalización generalizada. Y en lo posible, si es automedicación, mejor, porque ustedes vieron que la propaganda tiene esta virtud de que todos miramos la televisión y todos vemos el mismo medicamento y cualquiera de los todos pueden ir y comprarlo porque es de venta libre. Entonces me parece interesante ver cómo lo que él tiene ahí en el cartel son pequeños resquicios de considerar al ser humano un organismo, un sistema de todos por igual, vuelve no es un ser de derecho, ¿no? No necesita ser un ser de derecho, para nada, con que sea alguien consumidor de medicamentos en este caso, ni siquiera hablo de adicciones, estoy hablando de medicamentos. Gracias. Pero con esto también entramos en otro problema, ¿qué es normalidad? ¿Qué es salud-enfermedad? Empezamos a encontrarnos con problemas de cómo se dice, qué se define, ¿no? Volver a pensar qué es la normalidad. ¿Para qué sirve la noción de normalidad? ¿Para qué serviría? Entonces, no voy a poder explicar todo, pero sí les digo que lo que generalmente bajo la noción de normalidad se intenta hacer es clasificaciones, programas homogéneos para todos y diagnósticos y terapéuticas que miden comportamientos, ¿no? Sobre todo lo que importa son los comportamientos. ¿Para qué los comportamientos? Porque son los vehículos de adaptación social o de control social, los comportamientos. Ningún interés en ninguna cosa más es necesaria cuando pensamos a un ser humano, cómo lo entiende la tecnocracia, amiga de la lógica del capitalismo. Les diría algo más. Si pensamos en esto, podríamos pensar en términos de política. ¿Qué política es la que se aplica en estos casos? Y es política de gestión, no necesitan una política para seres humanos, nada. Es todo política de gestión. Pasa por los sistemas, las computadoras, no hay seres humanos para atender. O sea, política de gestión quiere decir que esté bien hecha la gestión. ¿Vieron cómo nos dijeron? El Excel tiene que cerrar. Bueno, eso es política de gestión, no importa el precio. Política de gestión es eso, el Excel tiene que cerrar. Y cada vez se vuelve más salvaje esto, por eso yo creo que hay que pensarlo en términos de capital. Cuando se dice capitalismo salvaje, yo como analista entiendo que salvaje quiere decir algo muy importante, que se olvidan del ser humano, no lo necesitan. No lo necesitan, no lo necesitan. Ahora... ¿Pero a quién van a usar? ¿A quién van a usar? No, la noción de ser humano no la necesitan, necesitan la noción de objeto-cuerpo. Con eso alcanza. Bueno, ahora vayamos a la otra columna, digamos, ¿no? Como verán, es una definición bastante parecida a la filosofía, ¿no? No es psicoanálisis. Estos son nuestros cruces. Cuando decimos ontología del ser, estamos hablando del ser humano. Un ser que existe, que elige, que se puede equivocar también, que piensa,
pero para el psicoanálisis esto también ayuda a pensarlo como sujeto, un ser hablante, sexuado y mortal. Ese es el ser para el psicoanálisis. ¿Qué permite esto, no? Cuando uno lo piensa en términos políticos, ustedes lo pueden ver a Jean-Claude Milner, que yo les recomendé el libro ahí. ¿Cómo sería una política para los seres hablantes, no? No se podrían armar programas homogéneos, no se podría pensar el sentido de la existencia que lo piense otro, lo tendría que pensar el mismo sujeto, ayudarlo incluso a que piense, su sentido de su existencia lo tiene a sí mismo. Muchas veces yo trabajo con psiquiatras, creo en la medicación dada, no bajo la forma del dealer sistematizado y con matrícula, pero muchas veces cuando estamos entre colegas, en congresos, ustedes vieron que los avances de la ciencia realmente son muy importantes y la medicación hace lo suyo y muy bien. Diría que hasta hay personas que la prefieren, porque empezar a tocar su propio ser no siempre da buen gusto, digamos, ¿no? Pero lo que muchas veces aparecen con los avances, ustedes saben, ha avanzado las cosas, que un mapeo cerebral, ustedes tienen los colores de las cosas, y realmente es brillante. Igual es enigmático, sigue siendo enigmático el cerebro. Y sigue siendo enigmático porque un medicamento le cae de una manera a un paciente y mal a otro, ¿no? O sea, yo les digo lo que yo veo y digo, bueno, los remedios deben ser trajes a medida también. Son para todo el mundo, pero el sujeto ahí salta, ¿no? La subjetividad salta igual. Pero lo que a mí me parece interesante es que el sentido de la existencia no lo pudieron mapear todavía, por suerte. Entonces podemos seguir viviendo mejor, ¿no? O sea, esta captura que se piensa que puede hacernos en su totalidad el capitalismo, el neoliberalismo, nuestro macrismo, o etcétera, etcétera, creo que tenemos que saber, yo tengo realmente esperanza, de que ningún sujeto nos dejamos agarrar totalmente. Nadie, nadie. Y creo que los que hemos tenido otras experiencias sabemos que hay resistencia, como palabras claves les diría del psicoanálisis, hay defensa y hay conservación. Son conceptos que se usan para muchas cosas, pero para mí, cuando tengo que volver a pensar esos conceptos que usó Freud de entrada, defensa, resistencia y conservación, me parece que son claves para pensar la política, para pensar en qué estamos hoy, para pensar qué hacemos como conjunto social. ¿Qué relación tiene esta mirada de Freud con la resiliencia? Ninguna, che. Ninguna, che. Por eso yo decía que esas nociones, esas tres nociones que juegan, tienen un factor común, y en esto también lo está, que es la imposibilidad. No se puede totalizar todo, universalizar todo, no hay todo, ningún humano tenemos todo. Si yo te pregunto a vos, ¿te acordás de tu parto o no te acordás? Bueno, no, tampoco hace falta, pero quiero decir, somos partidos, somos con una fractura, con algo que queda en otro lugar, llamado inconsciente o llamado otro lugar, no me importa, pero creo que tenemos que saber de esta imposibilidad del todo en el ser humano. Freud decía que era imposible gobernar, educar y curar. Imagínense, en el día de hoy yo me acordaba tanto del viejo desgraciado que andaba diciendo tanta barbaridad de hace tanto tiempo. Por eso yo insisto en esto, que cada cual encuentre sentido a la existencia, porque ese va a ser un buen ciudadano, ese va a ser un buen cuadro, llamémosle, ¿no? Un buen cuadro político. Entonces, fíjense que yo acá puse esta frase, la salud mental, un malentendido sociocultural, que en el medio de tanta tecnología, esta fue la conclusión de mi tesis doctoral en esta casa, ¿no? En ciencias sociales. Se los digo porque se sigue trabajando, causó gracia o no sé qué a algunos, y para mí es un tema bastante serio poder ponerle esto frente a las neurociencias, frente al sujeto despreciado, frente a los manuales del DSM, decir que la salud mental es un malentendido sociocultural. Creo que cualquiera de nosotros podría tener experiencia de que algo de esto a alguien le pasó, el malentendido con la salud mental. Yo les voy a contar uno histórico, de batalla. Yo no sé, los que están en los hospitales generales, antes el servicio de salud mental se llamaba psicopatología. ¿Se acuerdan algunos? ¿Y por qué se va a llamar psicopatología si el de gastroenterología no se llamaba úlcera?
¿no? Uno podría pensarlo. No había manera, no había manera, era una cuestión ideológica evidentemente, no había manera, y logramos que se llame salud mental. Bueno, cuando ya se llamó salud mental, fue la mejor conciliación posible, no sé si alguno estuvo en esas peleas o qué, ¿no? Fue lo mejor que se pudo lograr, pero ahí empezó el otro problema. ¿Y qué quiere decir salud mental, no? Bueno, les cuento esto, pero es raro de que a una especialidad o a un servicio se lo llame por la patología, no por... ¿no? El hospital era para ser hospitalario para quien padece y sacar el padecimiento, pero no para la psicopatología. En el Lanús calculen que Psicopato estaba al lado de la morgue, ¿no? No sé, todavía está. O sea, quien conoce el Lanús sabe de que lo que estoy diciendo es realmente un hecho político que todavía tiene vigencia. Todavía el servicio de salud mental del Lanús no se conecta con el cuerpo principal. No hay teléfonos, nada. Entonces, a mí me parece que es muy importante ver que la batalla sigue, y la política de pensar que es un ser humano, volver a pensar, sigue vigente. No sé cómo lo piensan ustedes. Entonces, sigamos con el asunto este. Entonces, ya muchas cosas de estas se las dije, ¿no? Fracturas entre el significante, la lógica del falso enlace porque hay malentendido, las construcciones de sentido por el uso del lenguaje, esto es lo que decía Wittgenstein, ¿no? Que de acuerdo a cómo se hace uso de un uso del lenguaje, lo que quiere decir algo, ¿no? Por el uso se define. Que hay intersecciones discursivas, porque lo que una disciplina no sabe, un discurso no sabe, tiene que ir a preguntarle a la otra lo que sabe, pero no para complementarse, porque es para dar cuenta de lo que no se sabe. Por lo menos desde este modo de pensar, es el no el que empuja. El no sé empuja al trabajo. Y poder hacer formulaciones condicionales, que no es relativismo, digamos, ¿no? No es cuestión de relativismo. Me parece que hacer formulaciones condicionales quiere decir, hay condiciones para, pero podemos movernos y pueden cambiar, ¿no? La condición es esta, ¿no? Por eso es sí entonces, si pasa esto, sí entonces lo otro. O sea, hoy es un día de esos, ¿no? Hoy es un día de estos. ¿Qué condición nos tiene acá hoy? Bueno, seguir una política de seguir produciendo conocimiento, de seguir juntos, de debatir. Pero sí, entonces, también estamos conectados con lo que pasa afuera, ¿no? Bueno, y la otra cosa que decíamos son operaciones simbólicas, las que necesitamos hacer, que hacen uso del malentendido. Usar la función hipotética quiere decir que las conclusiones que sacamos con el psicoanálisis son parciales. Y parciales no quiere decir desmerecerlas, es que si uno piensa en términos de absoluto, no está pensando en la posibilidad de volver a pensar. Y lo que me interesa sobre todo es esto que yo puse abajo, un axioma psicoanalítico, que es no hay. ¿Vieron cómo por ahí la civilización se inauguró desde el no matarás? Bueno, el psicoanálisis toma el no como fundante, mueve toda la estructura humana con el no. Entonces, eso que aquel día hablábamos con Giglio, que yo le decía, mira, esto para todos juntos iremos, todos esto, no había no, no estaba el no. Y aparte todo junto, si a él se lo vota y él tiene que gobernar, yo no tengo nada que ver, ni lo voté, pero es la función del que gobierna, o sea, ese todos juntos arma un engaño que justamente hay que, ¿no? Un analista diría, no, esto no es posible, ¿no? ¿Dónde entra un no que afirma? Sí se puede. Claro, sí se puede. O sea, yo hice un montón hay palabras que ustedes se van a acordar, por eso yo no voy a traer las palabras que se fueron repitiendo a lo largo de este tiempo, pero son un horror. Sí se puede, aparte fue un afano, porque se lo afanaron a Podemos de España, y Podemos en España quiere decir otra cosa. Y el sí se puede, a ver, sí se puede ¿qué? Porque en tal caso falta completar la frase, sí se puede para 30 familias, ¿no? Estamos bien, o sea, también esa escucha permite leer que las frases están incompletas, que tenemos el enigma de cómo continúan las frases, ¿no? Es para mejor, cambiemos, ¿para qué lado vamos a cambiar? Claro, todas esas cosas quedaron a modo de imaginación de un buen vivir de cada uno o de un grupo, y supieron hacer un uso del lenguaje. Por eso les estoy diciendo esto se puede usar para lo mejor o para lo peor,
¿no? Es decir, hagamos uso del lenguaje porque hay malentendido, por eso mismo ese lenguaje pasó todo esto, ¿no? Bueno, acá yo hice una lista de cosas a investigar que algunos, si tuvieron acercamiento al psicoanálisis, podrán ser perlas con tranquilidad. Pero ustedes verán que hay un montón de no, pero es lo que causa la vida, ¿no? O sea, un ser humano necesita de otro que lo asista apenas nace, si no se muere, y necesita a alguien que organice, que le ayude a organizar su mundo, algunos, y es en relación al no. Por eso lo ponemos como función causa de la vida, ese no. Ahora, como hay todos esos no, ¿ven? No hay realidad objetiva, no hay adecuación sujeto-objeto, no hay todos juntos podemos, ¿no? ¿Cómo era? No hay verdad absoluta. Entonces, para el psicoanálisis hay imposibles, contingencias, elecciones, usos del significante, decisiones de cómo se usa también, cada cual. Y también tenemos la posibilidad, y en este sentido lo pienso de la construcción política, de hacer reinvenciones narrativas con efectos subjetivos y sociales. A mí me parece importante de pensar en términos de reinvenciones, porque si tenemos que volver a pensar, y estamos en un momento político tal, algo tenemos que reinventar. Cuando dicen volvemos, yo digo, a ver, cuidado, tenemos que volver con una reinvención. No es continuar, no es todo lo mismo. Algo hay que volver a pensar para algo rescatar de lo que hay y volvemos, ¿no? Y volvemos. No sé, es mi humilde hipótesis. Ahora vayamos a la otra. Ay, no, ando al revés yo con esto. Les voy a mostrar una pequeña práctica que hemos hecho en equipo. Dijimos, vamos a hacer una práctica diagnóstica de la salud del capitalismo. ¿Sí? ¿Les tengo que leer cada frase? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les leo? Bueno, hicimos una práctica diagnóstica de la salud del capitalismo y del capitalismo en la salud, en el campo de la salud. ¿Qué pasó, no? Nuestra práctica diagnóstica nos dice que goza de buena salud. ¿Por qué? Pudo transformar la atención de la salud, un bien de uso, pasó a ser un bien de cambio. Supo diseminar por el mundo la lógica del capital financiero. Pudo presionar hacia la radical mentalización. Pudo derramar la cultura del miedo con informaciones científicas y pseudocientíficas sobre trastornos genéticos, cerebrales y epidemias mentales. Hizo renacer al positivismo, transformar la noción de ser humano inconmensurable e insustituible en un ente mensurable y sustituible. Pudo instalar métodos de evaluación, tabulaciones y clasificaciones. Pudo crear la producción de universales prefijados que faciliten el mercado del medicamento, las terapéuticas y la adaptación a la normalidad. Y pudo hacer creer que en la época la felicidad es un imperativo probable de alcanzar por medio de objetos de consumo. Por todo esto goza de buena salud. Sigamos. Ahora, el estado de salud del campo de la salud. De todo lo que padece, les voy a contar qué es lo que encontramos hasta la fecha, ¿no? Padece de excesos, de desproporción entre cantidad de demandas y respuestas posibles. Padece de la pérdida de la noción de salud como bien social. Padece del deterioro de las condiciones laborales. Padece de la agresividad en los lazos sociales. Padece problemas de recursos disponibles. Padece el problema de la judicialización de la salud. Padece de aumentos de casos de alto impacto, que otro día les explicaré lo que es esa categoría, y padece de aumento de casos de urgencia. Padece del uso tecnocrático del conocimiento y de los medios de comunicación. Los indicadores diagnósticos, sociopolíticos y económicos señala alto índice de afección. Y me parece que esta es nuestra política y nuestra ocupación hoy, ¿no? Yo lo dejaría aquí y le doy lugar a mi compañera para otro día hablamos de... Hasta luego. Gracias.